A casi 2 años del terremoto, numerosos damnificados de Pisco y Chincha expresaron su malestar por la lenta reconstrucción de sus ciudades. Cuestionaron el mal manejo de los bonos de vivienda y la falta de titulación de predios. La Plaza de Armas de Chincha constituyó la primera parada de la caravana ciudadana que recorre las ciudades afectadas por el terremoto del 2007 para conocer las inquietudes de la población. Los damnificados cuestionaron la negligencia en el suministro de bonos para viviendas. Unos nomás han recibido su bono y otros no. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que pasa? Si todos tienen sus papeles. Asimismo, los afectados por el terremoto demandaron que el Ejecutivo aplique la ley de expropiación para acceder a los programas de vivienda que promueve el Estado. La queja también recayó en las autoridades locales. Si tuviera que ponerle una nota de 0 a 20 a las autoridades de Chincha, ¿cuánto le ponen? 0, porque en verdad no hay progreso, está igual más. El siguiente punto de la caravana ciudadana por la reconstrucción fue la Plaza de Armas de Pisco. Aquí, la preocupación transmitida fue el tema de la corrupción que perciben se incrementó a raíz del proceso de reconstrucción a cargo de funcionarios de alto nivel. La culpa es del gobierno central. La culpa es del gobierno central, y lo digo así públicamente. Han venido ministros, 2 y 3 ministros, y ahora ha venido el 4º ministro de Vivienda, pero hasta el día de hoy solamente son promesas. Los reclamos de los damnificados fueron diversos. Varios coincidieron en la urgencia de resolver la titulación de sus viviendas, pero con un elemento adicional: permitir a la población afectada participar en la reconstrucción de sus casas, a fin de realizar un trabajo conjunto con autoridades locales y regionales. En Puno, víctimas de la violencia política se movilizaron para exigir la inmediata asignación de un presupuesto para las reparaciones individuales, así como la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pobladores de diferentes distritos de la provincia de Melgar que vivieron la violencia terrorista decidieron marchar a la capital regional a fin de protestar por la indiferencia de parte de las autoridades para atenderlos. Nosotros pedimos la inmediata asignación del presupuesto para las reparaciones individuales de las instancias ya creadas para el año 2010. Así también ¿sobre qué tema? Sobre los damnificados de la violencia política. Los damnificados de la violencia política del víctima del terrorismo y del movimiento MRTA. Hoy día esos seres que mencionan, como nosotros trabajamos, ese huérfano, a mi padre lo han matado. ¿Qué lo han matado? El diciembre 89. Han matado a 8. Dentro de los 8, todos eran autoridades menos mi padre. Nosotros somos de Centro Poblado Progreso, Asociación de Huérfanos y Viudas. Nosotros estamos pidiendo la justicia, que nos escuche Alan García, que nos repare. Ellos solicitan la inmediata asignación presupuestal para la acreditación de las víctimas de la violencia política, así como la inmediata asignación de un presupuesto para las reparaciones individuales. También piden la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pobladores afectados por la violencia política realizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia en Lima con el objetivo de reclamar al gobierno reparaciones individuales de forma inmediata. Hasta el momento, el gobierno solo ha ejecutado reparaciones colectivas. Durante una concentración en el frontis del Palacio de Justicia, pobladores afectados por la violencia terrorista recordaron que el gobierno aducía que no se podían llevar a cabo las reparaciones individuales al no haber un registro de las víctimas. Sin embargo, nosotros queremos el registro único de víctimas que continúa hasta que termina todas las familias afectadas. De los 55.000 familias afectadas, hasta la fecha nosotros no acreditamos certificado de acreditación. Pedimos también reparación individual. Como torturado y detención forzada necesito también que me reconozcan, que me acrediten como beneficiario. Exigimos, ¿no?, de una vez que reparen en vida, porque hay algunos ancianos y gente de esa época, los sobrevivientes, que mutilaron, que dejaron casi inertes y ya están dejando de existir.
y necesariamente antes de morir quisiéramos también ser reparados. Incluso los deudos agrupados en la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política del Perú indicaron que el presidente Alan García les ofreció las reparaciones individuales durante una ceremonia pública. Hace 2 años se ha dicho que nos va a dar reparación colectiva por carretera hacia mi pueblo. A mi pueblo no llega carretera, no llega luz, no llega nada. Hasta ahora no hay ninguna carretera, hasta ahora no cumple. Doctor Alan García, que vea de mi pueblo, que vea de la gente pobre, que es marginado, que es aislado mi pueblo. Johnny Lescano, congresista por Puno, llegó hasta el lugar para escuchar las demandas de estos pobladores. Refirió en la víspera que se reunirá con el primer ministro para tomar acciones inmediatas. Ellos reclaman esas reparaciones individuales. Voy a poner esto en conocimiento del primer ministro. Yo entiendo que es una cuestión de presupuesto. Entonces hay que buscar una solución, que haya un cronograma de pagos, que haya un compromiso para que se haga, digamos, un pago en un determinado plazo. Los deudos y víctimas de la violencia terrorista señalaron también que para lograr la ansiada reconciliación y paz es necesario castigar a los violadores de derechos humanos, en caso sean senderistas o miembros de las Fuerzas Armadas. Y en Chimbote, ex trabajadores del Ministerio de Transportes reclamaron ser reincorporados al Estado. Ellos protestaron frente al local del partido de gobierno al considerar que el presidente Alan García mintió al señalar que cumplió con la primera lista de ceses colectivos. Un grupo de ex trabajadores exigió que, acorde a la ley 27803 del 31 de diciembre del 2008, se les reincorpore al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dado que accedieron a dicho beneficio al ser incluidos en la primera lista de ceses colectivos. ¡Basta de mentira! ¡Basta de calumnia! Los congresistas representantes de ANCAS nada dicen por nosotros. Los trabajadores se concentraron en el local del partido aprista, ubicado en el centro de Chimbote, para protestar por el incumplimiento de esta ley, que según el presidente Alan García, fue cumplida en su totalidad. ¡Alan mentiroso! En su mensaje presidencial dijo que ya había cumplido con el primero, segundo y tercer listado, pero es una mentira. ¿Qué hace sacando listados si no cumple siquiera con el primer listado? Los protestantes se desnudaron en la puerta del partido aprista, arengando en contra del mandatario. Un vigilante del local del APRA trató de que los manifestantes se retiraran, pero solo exacerbó los ánimos de los ex trabajadores.